que estas cifras indican lo contrario y muestran efectivamente en aquellos debates quién tenía la razón. Y si vamos a repasar cualquiera de los sectores, de la preescolar, la básica y la media, nos encontramos con cualquier cantidad de dificultades. En primer lugar, este es un país cuya ministra de Educación puede exclamar tranquilamente ante la opinión pública que el Estado colombiano no tiene obligación educativa con los niños menores de 5 años de edad y que por lo tanto el tema del preescolar de los 3 niveles tiene que ser un asunto privado de las familias, porque lo que la Constitución dice es que la obligación del Estado cubre la edad entre los 5 y los 15 años. Hay una precariedad en la infraestructura escolar colombiana que es lamentable. Hay un proceso de privatización creciente de la educación en Colombia y a medida que se avanza en los niveles, la privatización es más alta, de tal manera que si fuéramos a armar una pirámide de qué es lo que está más privatizado en el sector público, podríamos armar aquí una pirámide totalmente invertida, de tal manera que la mayor privatización es efectivamente en los más altos niveles educativos y por supuesto en la universidad colombiana. Hay una política de abandono, de bienestar estudiantil, porque el gobierno cree que cumple simplemente con garantizar un cupo en una escuela pública, en un país que tiene los indicadores de marginalidad, de desplazamiento y pobreza, de desempleo y de precariedad material de su población, como las que diariamente reconocemos en Colombia. En un país donde el 70% del empleo es informal, donde hay un desempleo estructural del 14%, donde predomina la contratación a destajo de las cooperativas de trabajo asociado, en un país donde tener un empleo estable se volvió casi un privilegio ominoso frente al resto de trabajadores colombianos, en un país que a pesar de que no está en guerra, como dice el uribismo, tiene más desplazados internos que la República Iraquí, que lleva 5 años masacrada por la invasión de los Estados Unidos. En ese país no hay una política de bienestar estudiantil en la primaria, en la secundaria y en la media. Y sin esa política es imposible realmente abonarle a la calidad de la educación el factor de la estabilidad, el factor de la tranquilidad, el factor de la permanencia y el factor de una política exitosa en el mediano y en el largo plazo. En un país donde el gobierno ha pretendido imponer contra toda lógica académica la estandarización en los currículos, en los contenidos y en los métodos. En un país donde pretenden crear una ideología uniforme, absolutamente igual. Estamos en el país nazifascista del pensamiento único, donde cualquier libertad de pensamiento en escuelas y colegios es vista como un acto de subversión que debe ser reprimido y aplastado en la cuna, y por eso el Ministerio de Educación Nacional se dedica por todos los medios a imponer la estandarización del pensamiento en todas las áreas académicas que en el currículo de Colombia existen. Y termino, debiera hablar aquí como dirigente sindical de FECODE, de la situación de los maestros. Una política que nos declara proscritos, un ministerio que nos da tratamiento de orden público, un gobierno que considera a sus maestros enemigos del Estado. Por esa razón, toda la política apunta
al arrasamiento laboral. Nos han aumentado en más del 30% la carga académica. Nos impusieron la jornada única diurna. Nos han recargado de obligaciones y trabajos en la misma medida en que desde el año 2001 no tenemos un solo peso de aumento real en los salarios. El régimen uribista ha hecho 4 reformas pensionales al magisterio y en ellas nos ha raponeado el 20% de nuestras pensiones. Y la última que hizo fue una reforma constitucional en el año 2001, donde a partir del 31 de julio de 2010, según un concepto del Consejo de Estado, todos los maestros de Colombia que a partir de esa fecha causen sus derechos pensionales, estaríamos bajo el oprobioso régimen de la Ley 100 del 93, lo que indica que lo que en el magisterio se llamaba un régimen pensional especial, a partir de esa fecha puede terminar siendo parte de la historia patria. ¿Para qué hablar de los nuevos maestros, barridos y arrasados por un nuevo estatuto? ¿Para qué hablar de que también en el magisterio ha comenzado a predominar la contratación a destajo y la informalidad académica? La gran contratista y la gran educadora en Colombia ahora es la curia. Y Colombia, que tenía unos pequeños nichos territoriales que se llamaban territorio de misiones, en virtud de la contratación y la tercerización del trabajo, terminó convertida, por obra y gracia del uribismo, en una nación entera convertida en territorio misional bajo la dictadura de la curia y el clero. ¿Qué nos toca hacer en esto? Yo reedito y recuerdo aquí lo que hicimos entre mayo y junio del año pasado. Nos levantamos, pusimos el problema de la educación como un problema de opinión pública, como un problema del debate nacional. Es lo que nos toca hacer permanentemente, pero no por asuntos coyunturales o momentáneos, como aquello de que le iban a cargar a las universidades el pasivo pensional de sus maestros, o les iban a recortar sus presupuestos del Estado, asignándoles convenios de desempeño, o como en el caso nuestro, que nos levantamos una vez más contra el recorte a las transferencias. Yo creo, senador Robledo, que estas audiencias tienen que servir para alentar un debate nacional que desde universidades y colegios, desde los medios académicos, unifique a esta nación en la lucha por una educación de calidad, en la lucha por una educación que le sirva a la soberanía y a la democracia. Muchas gracias a todos ustedes.